Bueno, el verso 1 del capítulo 3 del libro de Juan, el libro según San Juan, hoy lo voy a expresar de una manera diferente, según San Juan, para que entiendan por dónde voy a ir. Dice, había un hombre, estamos bien ahí, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Diga conmigo, vino a Jesús de noche. ¿Quién vino a Jesús de noche? ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo. Mira que está a su lado, dígale, Nicodemo. Dígaselo de verdad, dígalo. Le dije que me ayudara. Eso. Nicodemo era un fariseo. Imagínese que usted está leyendo un libro y usted tuviera uno de esos lápices de subrayar, fluorescente que muchos usan. Usted está subrayando la palabra fariseo. ¿Ok? En su retícula manténgala durante todo el mensaje. Dice, este vino a Jesús de noche. Diga conmigo, de noche. ¿Por qué le digo que repitan de noche? Porque es la segunda palabra que ustedes van a subrayar. Vino de noche. ¿A qué hora vino? ¿En qué tiempo vino? De noche. Y le dijo, Rabí. ¿Qué fue lo que le dijo? Rabí, subraya esa palabra también. Sabemos que has venido de Dios. Como maestro. ¿Cómo? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. El verso 3 dice, respondiendo Jesús. Mira, aquí hay algo curioso. Nicodemo no ha preguntado nada, pero Jesús está respondiendo. Póngame la atención a este pedacito, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Respondiendo, verso 3, no me mira a mí, mira su Biblia. Respondiendo Jesús. Mi pregunta es, dentro del párrafo, ¿habrá alguna pregunta ahí? No, por analice ahí, vea, úsela. Me están diciendo un no como inseguro, así todo. Miren el verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Dentro del cuadro narrativo, escuche bien, con atención, Nicodemo no está haciendo ninguna pregunta. Ponme un ritmo más lento, hijo. Sí, gracias. Nicodemo no está haciendo ninguna pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Puede revisarlo, estás a tiempo que voy a predicar, no quiero que se me confunda. El verso 3 dice, respondiendo Jesús. Ok, esto es extraño, aquí hay algo extraño. Y aquí yo lo mandaría a subrayar, lo mandaría a poner un signo de admiración. Ok, mantenga eso ahí. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Subrayeme la palabra nacimiento, subrayeme la palabra reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. Ahora sí hace una pregunta a Nicodemo, y ahora sí es correcto el cuadro narrativo. Jesús responde y dice, de cierto digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne es, y lo que he nacido del espíritu es. No te maravilles de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye ese sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde es. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y yo quiero predicar esta tarde bajo el tema, soy un enviado de Dios. Poquito aménes, a ver cuánto se convence de eso. Soy un enviado de Dios. Aleluya. Hoy vamos a cambiarle un poquito el lenguaje a la GP. Siempre hay algo que Dios nos aplica, pero antes de eso hágame así, dígale que está a su lado, estamos en victoria. Hágame así, sáqueme la mano. Este es el saludo especial de GP. Cada vez que uno de la GP de hueso rojo, de eso de GP hasta los huesos, cuando usted lo vea en la calle, en el almacén, te va a hacer así. ¿Y cómo estás? En victoria. Siempre estamos en victoria. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero hay un lenguaje también que vamos a aplicar después de hoy, y que cuando tú te dirijas a alguien de la Casa Internacional Gloria Postrera, dígale enviado. Después me va a entender por qué y va a tener motivo para decirlo. Pero voy a predicar bajo el tema, soy un enviado.
Nunca he predicado bajo un tema como este, ni le he titulado al mensaje como hoy. Dentro de toda mi vida ministerial, desde predicador, desde que predico a los 17 años, 18 años, 19 años, nunca he predicado bajo un tema como este. Y es impresionante lo que el Señor ministró a mi espíritu aquí. Por eso le dije que quisiera su atención, porque yo quiero llevarlo, antes de explicarle todo esto, yo quiero llevarlo a un cuadro claro de lo que realmente la Biblia nos está indicando en esta entrevista del capítulo 3 del libro de Juan. Esto es una entrevista, diga conmigo, es una entrevista de rabí a rabí. Eso era lo que estaba pasando ahí, para que tengan una claridad de algo. Era una entrevista de rabinos, altos conocedores. Nicodemo no era cualquiera. ¿Me escuchan? Dice la Biblia que era un principal dentro de la sinagoga. Y dice que era un fariseo. El problema de muchos de nosotros es la mala traducción y la mala interpretación. Estos días yo hacía un en vivo y le decía a la gente que tenemos un problema en las iglesias en cuanto a las traducciones de la palabra. Y aquí la iglesia se pierde de una manera impresionante. Ayúdeme aquí, yo tengo el audio alto en la tablet. Me ayuda que tengo la mano ocupada. Bájeme el volumen. Sí. Tranquilo, aquí monitoreo el en vivo también. Somos responsables de mucha gente, gracias, que nos ven no solamente aquí, alrededor del mundo entero, y también nosotros los honramos por estar congregados a nivel virtual con nosotros. Denle un aplauso a Dios por toda esa gente que están conectada ahí. Entonces estábamos hablando acerca de las malas interpretación, y yo concluí, primero estaba hablando contra los pandilleros, pero concluí el tema contra muchos religiosos, porque la iglesia tiene muchos paradigmas. Y los paradigmas mentales de la iglesia, alguien que tiene un paradigma te lo trae como si fuera una doctrina y quiere que tú lo aceptes. Ellos te dicen el suéter es del diablo, el reloj es del diablo, la zapatilla es del diablo, el no ponerse media es del diablo, el pelo con blow es del diablo, mucho maquillaje es del diablo, si te maquillas es del diablo. Entonces son tipos de cristianos que atribuyen todo a Satanás. La Biblia dice que el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita le pertenece a Dios. No hay nada que el diablo haya creado. Esto no quiere decir que no tengamos que vestirnos bien, con orden, decentemente, y muchas cosas que el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que Él nos va a guiar a toda verdad. La Biblia registra que el único que convence al hombre es el Espíritu de Dios, más nadie. Yo puedo predicarte y al final usted elige lo que usted va a vivir, pero yo sé que la palabra de Dios no regresa vacía. Pero yo no puedo convencerte de lo que tú tienes que hacer. Yo puedo enseñarte quién es Dios, quién es Cristo y el Espíritu de Dios que te guía a toda verdad. Pero la iglesia por años ha tratado de traer un paradigma. Y yo me acuerdo cuando yo crecí en el Evangelio, en mi primer día que yo fui a la iglesia, yo fui con un jeans, pero con un hambre de buscar a Dios. Y yo corrí al altar a llorar. Y un varón, que lo aprecio mucho, ya se le ha roto esa religiosidad, donde yo me congregaba, me dijo: párate, que al altar no se puede ir en jeans. Ese rompeclavo del diablo. Y yo hasta me espanté rápido, porque hasta te enseñaban que si subía ahí en jean te podía morir. Bueno, hasta que un día subí en jean y me di cuenta que Dios me amó más todavía. Y todas estas cosas, cuando tú la buscabas en la palabra, cuando comencé a buscar la Biblia y a estudiar y a meterme, me di cuenta que había un montón de cosas que se están predicando que no están en la Biblia. ¿Sabe cuántos años escuché a la iglesia decir la Trinidad de Dios, la Trinidad de Dios? Y todos ustedes siguen repitiendo la Trinidad, y la Trinidad no existe en la Biblia. ¿Me escuchan? Comenzaron a tener un pocotón de cosas. Se levantan iglesias que creen en la palabra, pero no en los milagros. Otros que creen en milagros y no en la palabra. Y aquí, y el que no entienda al otro ataca al otro y golpea al otro y manda al otro para el diablo y el otro para el infierno. Y usted y hacemos lo que queremos con la palabra. Cosas que son incorrectas, porque malinterpretamos, ni hablar cuando se mete lo profético. Y Dios me dijo: te voy a usar para profetizar. Aquí mismo, donde hay iglesias evangélicas, nos comenzaron a atacar y a llamarnos diablo, brujo y todo eso, hasta que los frutos comenzaron a hablar por nosotros. Pero tengo algo que decirte. Primera de Corintios, creo que es 2:14, dice que el hombre espiritual no percibe la cosa del espíritu.
Los amén están muy pobres. Les dije que me sigan con los amén. No percibe, mira, yo no le puedo explicar a un carnal que un ciego puede ver, yo agarrando barro y escupiéndole y poniéndole en sus ojos. Eso él no lo va a percibir. Y si me ve en mi video, va a comentar y me va a atacar, aunque sea cristiano. No crea que todo el que es cristiano es espiritual. Hay cristianos carnales. Si usted le pregunta a Pablo, la epístola que él escribe a la iglesia en Galacia, no eran impíos que le estaba hablando. Cuando Pablo dice, ¿cómo es que habiendo empezado en el espíritu habéis acabado en la ley de la carne? No dice en la carne, dice en la ley de la carne. Porque es que hay un problema ahí teórico en la erudición. En la erudición hay un problema de años y décadas. Entonces le dice, ¿cómo es que usted habiendo empezado en el espíritu habéis terminado con la ley de la carne? Él no le está hablando a los impíos ni a los inconversos. Él está hablando a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, a cristianos que son carnales. O sea, aquí hay cristianos que si Dios levanta un muerto aquí, ellos corren allá abajo y se van de aquí volando. Pero ellos dicen, pero ellos predican que Cristo tiene poder. ¿Explico? Entonces, cuando comenzó a ver el cuadro, déjeme llevarlo a Israel. Todo comenzó, diga conmigo, todo comenzó en Israel. El problema de la ley, todo esto ha sido un problema de los grandes teólogos y grandes eruditos, que la maldición de la ley, y la gente comenzó, y la iglesia comenzó a rechazar la ley, a maldecir la ley. Ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia, y se le olvidan que no es un tiempo. Dios no tiene tiempo, es una dispersación de la ley y la gracia. Entonces agarraron un texto que Pablo, hablando bajo un problema, mira, cada vez que usted va a interpretar la Biblia, váyase al cuadro de allá primero. ¿Sabe cuánta gente ha corregido hablando un montón de cosas que no es verdad? Porque malinterpretan. No es que tú digas la Biblia dice, es que tú entiendas lo que dice la Biblia. Y para entender lo que dice la Biblia, un versículo, tú tienes que estudiarlo en 3 tiempos. Primero, ¿a dónde fue que se habló? ¿Con quién estaba hablando Pablo? ¿Por qué dijo lo que él dijo? Por ejemplo, cuando él dijo no se peinen con peinados ostentosos, salieron predicadores a decir el blow es del diablo, esa Jezabel que se pone maquillaje. Y las mujeres empezaron a aparecer trapos y a venir como una momia a la iglesia, y los esposos la dejaron y se iban a la Filistea porque está fea, está horrible. Escuchó un mensaje de santidad que le digo que santidad no es arreglar, sino verse bien. Pablo no estaba hablando con Colón. Primero, Colón no existía. La tipa del salón de belleza tampoco. El Alice colombiano menos. Celinda y la peluca no estaban ahí. Entonces, cuando tú te vas, escúcheme con atención. Por eso que hablamos babosada, perdóneme. Cuando tú te vas, ¿a qué estaba hablando Pablo? ¿Con quién estaba hablando Pablo? ¿Y por qué? Tú entiendes que es un peinado ostentoso. Yo lo estudié. Y yo no te estoy diciendo una cosa porque quiero decir. Porque antes de yo salir a un texto, a explicar un versículo, a explicar una prédica, yo me asesoré de estudiarlo en todas las raíces. Tengo 7 Biblias donde yo interpreto cada interpretación. Porque en la interpretación hay Biblias que son malas en la interpretación. Suena duro. Entonces, cuando me entendí, cuando vi por qué Pablo prohibió que se peinaran con peinados ostentosos, era que las mujeres se estaban haciendo unos peinados grandotes, así como los baucín, las mujeres baucinzos así. Y escuche, y ellas no se podían arrodillar a orar porque el peinado se le complicaba, así que decidieron no arrodillarse. Y Pablo comenzó a ver comportamiento, principalmente en Corintio, y dijo: no quiero esos peinados ostentosos. Él no habló del blower. Por eso el peligro de la vida de la Biblia es la mala interpretación que por años estamos dando en la iglesia. Y usted quiere agarrar una cosa y hacer una doctrina que es un paradigma. Por eso yo le llamo paradigma de hombres, dogma de hombres. Todo lo que no existe en la Paina María, lo que no está en la Paina María, no existe. Si la Biblia no lo dice, no me lo meta, que yo no me voy a creer eso. Ahora, pero los milagros sí habla la Biblia y no lo creemos. Entonces toda esta mala interpretación por años, que el último profeta fue Juan, porque entendieron y que del tiempo de los profetas hasta la ley de Juan, dice que hasta ese momento que la Biblia hablaba sobre que Juan era el último, y no se trataba en la interpretación de eso. Y en la original no dice lo que dice acá. Acá dice hasta Juan era el último.
que hablaba que hasta Juan. En la original dice que se hablaba acerca de Juan. Esa es la interpretación, es completamente distinta a la que se lee acá. Entonces, como la de acá, el campo de acá lo interpreta de esa manera, la gente lo coge de esa manera y dice: no existe profeta. Entonces, como en Israel fue que comenzó todo, tenemos que irnos al cuadro hebraico, a las raíces hebraicas. Israel fue el que Dios le dio la ley. De hecho, Dios le dijo a Josué: no se apartará de tu mente ese libro de la ley. Entonces, si en el Nuevo Testamento Pablo está diciendo acerca de la maldición de la ley, él no está diciendo que lo que Dios dictaminó es maldición. ¿Por qué Pablo dijo maldición de la ley? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Él no le estaba diciendo a Gálatas que dejaran de practicar la Torá cuando él le dice por qué se quieren judaizar. Él no dijo eso. Él estaba hablando sobre la maldición de la ley, acerca de lo que después le explica a Éfesos. A Éfesos él le dice: ustedes antes estaban lejos de Israel, de la ciudadanía de Israel, sin Dios y sin pacto. Ven. Entonces esa es la maldición de la ley que no tenía el pueblo gentil. O sea, no aceptaron la palabra. Él no está diciendo que lo que Dios determinó en los 10 mandamientos es una maldición. La palabra de Dios no puede ser una maldición. Y aunque diga sobre la maldición de la ley, no está hablando maldición sobre la ley en realidad. Por eso que cuando malinterpretamos eso, completamente lo que hicimos fue rechazar la ley. Y rechazar la ley es rechazar a los judíos. Y rechazar a los judíos es rechazar la Torá. Y la iglesia gentil, el evangelio no se levantó para sustituir a Israel, sino para ayudar a Israel a que la iglesia y el mundo comprenda que un solo el Mesías, un solo enviado, un solo Salvador, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo y una sola esperanza. Pero tiene que venir una pregunta cuando usted oye: ¿por qué si usted dice un solo? Porque hay muchos conceptos, pastor, y parece que una iglesia habla una cosa y la otra habla otra cosa y otra habla otra cosa. Le voy a decir por qué. Le dije que esto le va a ayudar para el que sea inteligente. El que anda pensando en Chito y en Bolón ni está aquí. Pero escúcheme: cuando el Mesías, Jesucristo, el Rey, Dios carne, vino a la tierra, Israel ya estaba bajo un problema. ¿Cuál era el problema de Israel? El exilio babilónico. Babilonia era un imperio que predominaba. Escúcheme con atención, vamos a hablar historia un poquito. Entonces, cuando viene Babilonia a Israel, se llevó judíos. Se cree, según algunos eruditos, que en el tiempo de Jesús era el tiempo donde había más judíos afuera de Israel que adentro de Israel. Muchos estaban en otros países, en otros continentes, porque eran exiliados. ¿Me siguen? Amén, los amenes. ¿Qué pasó? Entonces, ellos, cuando Jesús llega, por eso que también cuando la Biblia habla de los extranjeros, otra mala interpretación que hicimos los cristianos es decir que los extranjeros eran los gentiles. Los extranjeros eran los mismos judíos. Cada vez que tú ves que dice la Biblia en el Antiguo Testamento los extranjeros, no está hablando de los gentiles, se le está atribuyendo a los mismos judíos, pero que venían del exilio. Algunos venían lentamente y volvían a Israel. Los amenes. Entonces, eso es lo que estaba pasando dentro de ese cuadro. Ahora, ¿qué pasa? Imagínese que usted es panameño y por persecución y ataque usted está emigrando a Nicaragua, a Brasil, otro se fue a Estados Unidos y dejan a Panamá prácticamente solo. Pónganse que hay 4 millones y pico de panameños. Exiliaron tantos panameños que nada más hay 1 millón. ¿Me explico? Entonces empezaron a venir. Cuando ellos empezaron a venir, ellos comenzaron a traer sus costumbres. Por ejemplo, una de las cosas, muchas cosas predominaban a Israel, y una de ellas era el fariseísmo. ¿Quién eran los fariseos? ¿Por qué los fariseos? Hay gente que están en la iglesia pues no sabe nada de esto y agarra a cualquiera y le dice fariseo, hipócrita. Y de hecho los diccionarios, porque yo los revisé todo, tienen una interpretación incorrecta del fariseísmo. Ellos mismos no conocen las raíces. Y yo lo leí y dije que va, poca información. Ellos dicen, cuando tú le pones a Google o a cualquier diccionario qué significa fariseo, ellos dicen una persona hipócrita de otro moral. Pero cuando se trata de la ley del fariseo, del estudio del fariseísmo, que fue algo que nació desde Roma, no de Israel, pero que con el imperio que tenía y los exilios que tenía constantemente Israel, Israel prácticamente no tenía su propio lenguaje. Entonces ellos vinieron con costumbre. La costumbre con que ellos se fueron a Babilonia fue corrompida en Babilonia, y cuando vinieron acá la cambiaron. Por eso hay un enredo dentro de cosas que tú tienes que saber manejar para saber interpretar.
habían todo tipo de fariseos, no solo los hipócritas. Estaba el fariseo según los celotes, estaba el fariseo de cabizbajo, le llamaban los cabizbajos a quienes, a los que Jesús constantemente en el mensaje, ustedes ven que él decía la frase como esta: ustedes tienen ojos pero no ven, tienen oído y no oyen, porque los cabizbajos eran los ignorantes, los que no querían ver, y ellos caminaban literalmente con la cabeza hacia abajo. Así, entonces venían los hipócritas. ¿Quién eran los fariseos hipócritas? Los que sí decían la ley, seguían la ley, dictaminaban la ley, pero no creían nada de lo que decía la ley. Pero habían fariseos que creían. Pablo dice en la Biblia, en Filipenses 3:5, él dice: en cuanto a la ley, yo era fariseo. Pablo, antes de predicar la iglesia, él era un fariseo. ¿Quién es un fariseo? Eran los encargados de estudiar la Torah. De hecho, los fariseos hicieron algo muy positivo en Israel, porque Israel creía en la fiesta, pero los fariseos son los que comenzaron a legislar en Israel y comenzaron a establecer el Sanedrín. Ellos se encargaban de explicarle la Torá a la gente en el templo. Ellos se paseaban en los templos, la gente iba como si el templo era un museo, y habían fariseos, doctores de la ley por todos lados, enseñando la Torá, la venida de Cristo, el Mesías, el Rey que estaban esperando. O sea, todos ellos no estaban en contra de Jesús, era que ellos estaban enseñando. A la edad de 5 años ya un judío se sabía la ley y la Torá de memoria. A los 12 años, todas estas cosas. Entonces estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los saduceos en contra. O sea, por ejemplo, los fariseos, voy rápido, le dije que le voy a dar información. Los fariseos son los que iban en contra de Roma, porque ellos estaban estableciendo la enseñanza de la Torá, la doctrina, la palabra, la enseñanza. Eran maestros de la ley. Vienen los saduceos, que eran los negociantes. Los saduceos sí estaban en complot con Roma. Por eso es que cuando Jesús llega al templo, que él arrebata y tira la paloma, y que la gente dice: ay, Jesús se puso molesto, es que la gente no sabe el origen. Él estaba en ese momento chocando con los saduceos, porque ellos eran los que querían hacer complot con Roma. Eran pastores políticos, y eso todavía se ve. Mire, el hecho que alguien te hable de Dios no te está diciendo que tiene a Dios. Ay, Dios mío, esto se va a poner bueno aquí. Entonces los saduceos, pónganme oído y va a aprender algo. Los saduceos, ellos estaban conectados a Roma. Por eso es que ellos hacían que Roma metiera su negocio a Israel. Ellos estaban seducidos por la política, enamorados de la política de Roma. Los fariseos rompían eso, porque los fariseos sí creían en la resurrección. Ellos hablaban, por eso que usted ve que después ellos chocan. Ahora entiéndame, no, Jesús y sus discípulos no eran los únicos que estaban. Cuando Jesús llega, habían bastantes rabí, habían muchos maestros con sus discípulos. Todo eso estaba partido. Un montón allá seguían al maestro tal, al maestro tal. Ahora aquí sobrepasa a Jesús con sus 12. Cuando Jesús hablaba, la multitud llegaba, se reunía. Era el que más almacenaba gente, porque él solo no hablaba en los templos. Cuando tuvo el sermón del monte, ahí se montaban todos los rabinos, no solo Cristo. Nicodemo también. Toda esa gente tenía en su rema. Eran conocedores de la ley, eran conocedores de la Torá. Ahí era el que conocía doctrina de verdad. Eso era lo que manejaba Israel. Ese era el comportamiento. Todo eso estaba pasando en Israel. Pónganme oído para que usted entienda Juan capítulo 3. Todo eso estaba pasando en Israel. Póngase que había otros que tenían 12 discípulos también. Otros tenían 70. Si usted ha leído la Biblia, si bien recuerda, cuando los discípulos le dicen a Jesús: enseñan a orar, ellos dicen como Juan le enseñó a sus discípulos. O sea, ellos pertenecían a la academia de Juan. Voy a poner para que me entienda. Otro pertenecía a la academia de Gamaliel. Otro pertenecía a la academia del nieto de Gamaliel. O sea, habían un montón, eran cientos y miles cientos y restos de rabinos, maestros que enseñaban. Pero había una particularidad en Jesús. Siento aplausos de fariseo, cabizbajo, otro fariseo hipócrita, otro fariseo según los celotes. Ese es el aplauso de los... Bueno, no me sorprende. Diga conmigo: había una diferencia en el maestro. Jesús marcaba algo que llamó. ¿Usted cree que Nicodemo vino porque quiso venir? Señores, un principal. Era un tipo estudiado que dijo: sabemos. Y cuando Nicodemo dijo eso, escúcheme, Israel no respeta a cualquiera. Lo que pasa es que la gente cree que Jesús era un loco, y malinterpretamos que Jesús era un pobre que se guindó en la cruz. Eso que salen los católicos enseñando con la cotilla afuera, dulce, sexy, sensual. Eso no era el maestro.
Entonces asociamos la pobreza de la miseria con Cristo y que Cristo era un dejado. Ahora yo sé que Cristo no tenía como los saduceos. Ellos se encargaban de hacer palacios y alquilar grandes casas, aunque eran enseñables, eran maestros. Jesús se dedicó, Jesús era un maestro itinerario. O sea, la razón por la cual Nicodemo llega de noche es porque Jesús no tenía agenda manejable. Él tenía que agarrarlo a esa hora, porque tú no le podías decir a Jesús. Jesús era muy duro. Los amenes me ayudan, Dios mío. Jesús era muy duro en su carácter, en su enseñanza. Era amoroso, sí, porque él enseñó misericordia. 3 cosas enseñó: den misericordia, denle a los pobres y hagan muchos discípulos. Esos eran los 3 conceptos de su escuela. Por esa razón, pero en su carácter era duro. Tú no le podías decir: yo quiero hablar contigo mañana a las 12. Porque era un maestro itinerario, no tenía ni principio ni fin. Jesús comía donde le agarraba el día. La gente, él dependía de la hospitalidad de la gente. La gente decía: quédese ahí, maestro, vamos a comer. Y alguien hacía chencha, Pepita hacía la comida, la dominguera, y él comía ahí. Y no estaba siempre en un lugar fijo enseñando. Han estudiado los evangelios. Él siempre estaba en diferentes lugares y había que agarrarlo. Por eso la gente cogía barca y va al otro lado. Agarre su barca, vamos a seguirlo, van. Y no cojan para allá, vamos para allá. Nadie, no sé si están acá. Aquí no es de que a qué hora el culto. Se acaba temprano. Está cerquita la iglesia. No. El que quería escuchar a Jesús agarraba barca, quemaba gasolina, quemaba diésel. Si le va a dar el aplauso, dáselo. Quemaba tiempo, espacio, lo que sea. Por eso es que los discípulos decían: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra? Sus enseñanzas estaba causando un caos y un impacto. Pero cuando tú comienzas a estudiar Juan capítulo 3, te das de cuenta que cuando Nicodemo le dice Rabí, es porque reconocía su manto de maestro. Jesús no era un loco improvisado. Ellos respetaron su manto. Aunque lo criticaron, sabía que el tipo manejaba la ley. Hay un mal concepto de los galileos, porque como Jesús es galileo, por eso es que mucha mala interpretación atribuyen a Cristo con la pobreza, porque decían que de Nazaret no iba a salir nada bueno. Pero cuando yo realicé los estudios, los teólogos más grandes eran galileos. Los celotes más poderosos, según el fariseísmo, el principal fue un galileo. ¿Usted me está oyendo acá? Y aunque usted oiga la expresión que habrá salido algo bueno, en Galilea se encargaba de la mejor artesanía. Galilea no era cualquier cosa. Jesús vino de una ciudad que, aunque era despreciado por ellos, eran gente preparada, eran gente que tenían algo en la cabeza, eran gente que sabía, tenían palabra. Galileo, alguien está escuchando. Habrá galileos aquí sentados. Dije: habrá galileos aquí sentados. No siento nada, Dios mío, pero qué muerte espiritual. Habrá galileos aquí sentados. Cuando alguien te diga: ella de Colón, de Calle 3, dígale: soy Galilea. Tengo palabra, no tengo oro ni plata, pero hay palabra. Hay palabra. No nací en un palacio, nací en un pesebre, pero cuando abro la boca hay palabra. Siéntese y escuche. 2 minutos. Jesús no era cualquiera. Era preparado. De hecho, los mayores rabí lo reconocieron ni siquiera a los 30 años, que era la edad sacerdotal. A los 12 años lo respetaban. Entró al templo con 12 años, ¿se acuerdan? Cuando se le perdió a María y estaba en el templo enseñando. Eso era ilógico. Eso no cabía en la cabeza de los rabones. Eso no cabía en la cabeza de la mente pensante, de los teólogos, de los eruditos. Ellos dijeron: ¿qué locura es esta? Un niño con 12 años nos está hablando la Torá, nos está explicando la Torá. Y ellos quedaban admirados por su palabra. ¿Quién dijo que la iglesia no se prepara bíblicamente? Y es por eso que andamos ignorantes.
errante, como ovejas dispersadas que no tienen pastor. Porque hay una palabra, hay una Biblia, pero no la leemos. La gente oye películas, ve novelas y no invierte tiempo para leer la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿De qué vivirá el hombre? No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca. Si usted quiere aplaudir, apláudale. Si no, la piedra le van a lavar. De toda palabra que sale. Por eso usted ve que Pablo, la conducta a Timoteo. Yo soy muy humilde y sencillo. Para mí cualquiera no me viene con cuentos de que la Biblia vaya con ese recado para allá. Gente que sale por ahí que no hay que congregarse, que no hay que diezmar, porque no hay que ofrendar. Eso es tu carnalidad. Mira, el hecho que un carnal no perciba no indica que nosotros vamos a dejar de ser espiritual. Repito, que porque nos van a criticar en un video, porque si en un video tú haces un perreo y lo subes, te aplauden. Yo no sé qué tienen los colonenses en la cabeza, están podridos aquí, ¿ves? Tú reúnes más gente para matar a alguien que para ayudar. Si tiene el cabello largo, malo. Lo tiene corto, malo. Te pusiste media, malo. Si no te pierdes, malo. ¿Y qué rayo es lo que quieren los colonenses? Por eso usted no puede vivir por un comentario. Usted no puede dejar de ser esencia. Porque alguien diga, que diga lo que quiera. Nosotros que somos espirituales no vamos a poder dar a entender. Mira, para que usted vea que es verdad. Alguien habla palabra sucia, nadie dice nada. Yo hablo en lengua, y esa lengua rara, esos tipos locos. ¿Y usted cree que yo voy a dejar de hablar lengua porque el carnal no percibe? ¿Y tú crees que yo voy a dejar de orar por los enfermos porque un cristiano carnal dice que eso es brujería? ¿Y usted cree que yo voy a dejar de profetizar porque un carnal, el hombre natural no percibe? Cuando usted tiene palabra y usted tiene convicción, usted no se tuerce. No le dé el gusto al diablo. Sigue fluyendo. Sigue creyendo en la fe. Sigue creyendo en la locura. Y aunque el doctor me llame loco, yo puedo decirle al doctor, tú me desahuciaste, pero la palabra dice que por su llaga. Dígale eso al doctor y usted va a ver que él no va a percibir. Te va a tratar de loco. ¿Tú crees? Mire. ¿Usted cree que cuando yo subo un video, yo voy a ver las calificaciones de un montón de mediocres que están escribiendo allá abajo? Que ni hacen ni dejan hacer. ¿Ah? Que andan en su casa echados, no hacen nada. Si uno va y le predica a los pandilleros, malo. Si le habla duro, malo. Si no le habla, también. Y si busca el indigente, malo. Y si no lo busca, también. Oiga, deja eso desquiciado por un lado. Eso es lo que están es desquiciado. Por eso yo dije por ahí que el éxito y el logro de algunos es la derrota de lo mediocre. Sigue brillando, enciende esa luz, no la esconda, fluye, créele a Dios, muévete lo sobrenatural aunque te llamen brujo, sigue haciéndolo. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Si la iglesia canta saltando, emocionales. Si no saltan, están muertos. ¿Qué quieres, desquiciado? Váyase al diablo, váyase al infierno si no quieres a Dios. No voy a dejar de saltar. No, güey. No voy a dejar de remolinar. ¿Por qué? Por una crítica. La Biblia dice que el hombre natural no percibe. Déjame seguir desarrollando. Siéntense un poquito más. Entonces ya están conmigo. Había de todo. Fariseos, seduceos, diferentes maestros. De todo. Había de todo. Y estos hombres trataban de evadir lo que Cristo enseñaba, porque su enseñanza eran las correctas. Y por eso criticaban a Jesús, porque dentro del fariseísmo habían leyes y se legislaba. Y una de las leyes era que en el día de reposo no se podía hacer nada ni trabajar. Torá. Y resulta que a Jesús le gustaba moverse en el día de reposo. Ahí tuvieran los cristianos carnal aplicándole Romanos 13. Jesús
Jesús, Romanos 13 dice: sujétese toda persona a la autoridad puesta. Es el único texto que se sabe los discípulos, los cristianos sin vergüenza, que no les gustan congregarse, cogiendo la excusa del Minsa, para no congregarse. No me habla a mí de sujeto, que usted no está sujeto ni a su propio perro de la casa. A mí no me esté hablando un texto. A esos son los que se le llaman fariseos hipócritas, que nada más aplican Biblia cuando le conviene, pero cuando no le conviene, alguien que alabe la gloria de Dios aquí. Yo siento a Dios rompiendo mentes. Por eso yo le llamo a esos tipos de cristianos mentes oscuras. La luz de la palabra no le llega, contumace. Están buscando algo. Ahorita mismo están ahí en el YouTube, en el Facebook conectados para ver qué me ven mal. Vean lo que les dé la gana. Y a mí que me importa de que si me están viendo que yo me caiga. Yo estoy caído hace rato, yo estaba caído. Yo vine de una familia caída, crecí caído, sin plata, quebrado. Pero su gracia me sostiene y su diestra. ¿Y quién le dijo que yo le tengo miedo? El que está esperando que me caiga. Se caerá 7 veces el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Me caigo en tu cara y me paro en tu cara y Él sigue conmigo. ¿Y qué? Tóqueme a 2 a 3, dígale: sin miedo a nada. Fariseos hipócritas, fariseos cabizbajos, que nada más tienen palabra para una cosa y para otra no. Vaya a buscar a Dios, vaya a ayunar de verdad. Antes de criticar la camioneta de una hermana, pregunta dónde Dios lo sacó y cuál es el precio que pagó. Antes de criticarle la ropa, pregunta cuando no se vestía bien, pero venía a adorar a Dios. Alguien tiene que alabar la gloria. Seguimos. Toque a que está sola, dígale: esto está violento. Mira, Jesús amaba a la gente. Hay fariseos que están bravos por este mensaje. Así eran cuando estaba Cristo, así mismito. Están así. Y criticaban a Jesús, los fariseos hipócritas. Y que la ley dice que hay que lavar los alimentos antes de comer. Imagínense ese Galileo rubio con los ojos azules mirándolo así. Sí, coman. Pero mira lo que está haciendo con sus discípulos. Coman, terminen. No laven nada, coman. Tengo una palabra para ustedes también. Y ustedes que lavan la fruta, pero ¿por qué no lavan la lengua? Y usted que te gusta lavarse las manos para el lavatorio, ¿y por qué no se lava ese corazón corrupto, calcomío, chismoso, envidioso, lengua larga, lampón? ¿Quién subirá al monte de Dios? El limpio de mano y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma. ¿Para qué tener una falda larga si el corazón lo tiene podrido? Mi alma alaba al Cordero. ¿Para qué ponerte corbata si la mente la tienes corrompida? No soporta ver a otro prosperar, no soporta ver al hermano brillar. Está endemoniado. Y a esos son los que Jesús le llamó fariseo hipócrita. Mire, allá usted, cristiano, que se deja montar encima de esos sinvergüenza allá. Y después le dijo: el hombre no se contamina con lo que entra, sino con lo que sale de la boca, es lo que contamina el hombre. Todo el día chismeando, está contaminada, porque no soporta ver al vecino prosperar, no soporta ver, oiga, deja a los otros prosperar, que tu tiempo va a llegar en cualquier momento. Gózate con el gozo de otro, espera tu tiempo, que a cada uno le llegará tiempo y ocasión, tiempo y ocasión, tiempo y habrá alguien que lo alabe. Y aquí viene el problema. Si Dios levanta a alguien, los mismos cristianos quieren matarlo y atacarlo. Oiga, deja la gracia ajena. Dios le dio una gracia a la pelada. Dios le dio una gracia al pelado. ¿Cuál es tu bravura? ¿A que tú solo quieres que Dios te use a ti? Ya, y si tu tiempo pasó, quédate quieto. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Quieto. Deja a otro trabajar también. Deja a otro levantarse. ¿Por qué meterle el pie? Ahí anda, hay que hablarles. Fariseos hipócritas. Eran sectas. Eran sectas, todos tenían verdades, todos tenían ley. Los galileos eran número 1 en artesanía, en la carpintería eran número 1. Los mejores carpinteros estaban en Galileo, porque Galilea tenía una diferencia ante los judeos.
Los judeos eran más encerrados. Los judeos no compartían muchas cosas, no compartían muchas ideas. Y el hecho que tú no compartas ideas con otro no significa que el otro es peor que tú. Los galileos eran más sueltos, estaban más afuera y por eso se desarrollaban más, porque tenían un poco más de libertad. ¿Me están escuchando? Esa es la realidad de Cristo. No tenía itinerario, no tenía salario, pero era bendecido por la gente que lo escuchaban. Habían ricos que no tenían oportunidad, por eso estaban los fariseos moviéndose alrededor del templo, enseñándole al que no tenía la oportunidad de escuchar la Torá, enseñando Torá, enseñando principios, enseñando. Ese es el cuadro ahí. Ahora, cuando Nicodemo va a él de noche, Nicodemo viene a decirle algo. Número uno, sabemos que eres de Dios. Mira, esto iba en contra. ¿Tú sabes por qué lo atacaban? Dentro de las normativas de la legislación de Israel, ¿quiénes legislaban en Israel? Los Sanedrín. Las leyes son importantes. Nosotros no podemos decir que pasó el tiempo de la ley. Si la ley no fuera importante y fuera una maldición, como muchos locos la malinterpretan, entonces ¿para qué usamos la ley de los judíos? Tú sabes que el mundo se rige por ley, derechos. La ley y el derecho no es una maldición. Si no hay ley, hay caos. ¿Se imagina sin ley del tránsito? Sin respetar las luces rojas. Y usted está diciendo que pasó el tiempo de la ley. Se imagina violentando. Se imagina que no hay un policía y uniformado para mantener un orden. El caos que hubiera. El que no iba a respetar porque no hay semáforos. Sale el de acá, brum, pran, se raban, pran, y ahí hay puño y se mató. ¿Y quién juzga eso? Entonces la ley no puede pasar. Dios le dijo a Josué, Hashem le dijo a Josué, sucesor de Moisés, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Mira lo que le dice Dios, ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente firme en los preceptos de mi palabra. Y mira lo que le dice Dios. Mira, para que usted vea que la ley no es maldición. Si haces esto, prosperarás en todos tus caminos. Entendiendo lo que estoy diciendo. Si te mantienes haciendo esto, no vas a ser maldecido, prosperará. Le dice, medítala de día y de noche, repítela, háblala. ¿Qué cosa? La ley. ¿Cuál era la ley? La Torá, los 5 mandamientos, el Pentateuco. Eso era lo que ellos tenían que manejar. Eso ellos lo tenían que respetar. Hasta el sol de hoy no se apartará de tu boca este libro de la ley. No puede decir pasó la ley, tiene que saber interpretar qué es lo que Pablo estaba hablando. Entonces salió un loco por ahí, Dios me habló. Por eso la iglesia trabaja hacia el garete. Y mucha gente rebelde, desobediente, porque no se rigen a las leyes espirituales. No tienen pastores que los guíen. No les gusta que los manden. ¿Y qué usted cree? ¿Que usted va a prosperar así? La ley y la gracia no es un tiempo, es una manifestación. Se manifestó la ley y el hombre no pudo, y Dios tuvo que buscar. Por eso que eso pasó desde Noé. La razón por la cual Dios destruye el mundo es porque el mundo estaba lejos de la ley. Todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Un hombre con otro hombre, y un hombre con un perro, y locura. Entonces Dios dice, el hombre se apartó de mi ley, tengo que rasgarlo, y luego de eso tengo que levantar un pueblo que administre mi ley, y a partir de ese pueblo yo voy a injertar. Que ahí donde levanta los patriarcas, se levanta Israel, los judíos, para que ellos manejaran el libro de la ley. Que le revela a Dios a Moisés, dándonos 40 días del monte, y él baja diciendo, no matarás, no robarás, no esto. Comienza a establecerse la ley. Todas las instituciones tienen leyes regidas a la Biblia. Todo lo que está hablando un juez es Biblia. Él solo se da la gana de decir que es ateo. Y me dan risa cuando algunos dicen que son ateos. Yo, ¿y qué es lo que está leyendo ahí? Tú estás aplicando el libro de la ley. Tú no crees en el que escribió la ley. No te entendí. ¿Qué hace estudiando eso? Porque es que no entienden los conceptos de las cosas. Entonces se levantan orgullosos creyendo que saben lo que en realidad no saben. Y Nicodemo, al ver eso, número uno, en la normativa de la legislación de Israel a través de los sanedrines, estaba que todo rabí
¿Qué fue lo que le dijo Nicodemo a Jesús? Cuando lo vio le dijo rabí. Mire, si Nicodemo entendía que Jesús era un charlatán y un hereje, él no le va a decir rabí. Señores, que yo no le estoy hablando de seguridad del 99, estoy hablando del principal de la sinagoga. Lo vio y le dijo rabí. Y estaba dentro de los códigos de la normativa que para titular a alguien como rabí tenía que pasar una serie de cosas. O sea, la conclusión que hace Nicodemo cuando lo ve y decirle yo reconozco que eres un rabí, es que Jesús cumplió todas las normas. Le voy a romper la cabeza con lo que voy a decir. Atáqueme si quiere que se lo diga. Una de las normas, de los cuadros normativos, era que el rabí tenía que estar casado. Eso lo sabía Nicodemo. Pero lo raro es que cuando Nicodemo le dice rabí, Jesús es soltero, no está casado. ¿Por qué Nicodemo le da esa autoridad? Ahora que estoy empezando a entrar al mensaje, ¿por qué los reconoces? Escúchame, el mundo te va a reconocer. Primero te van a rechazar. La primera etapa es rechazo. Pero luego los que no creían en ti, yo no sé si de día, de noche, de madrugada, pero en cualquier espacio que tú tengas, porque hay gente que lo que está esperando es un espacio para manifestar lo que tiene. Por eso a veces es bonito oír a los enemigos un poquito, porque hay cosas en ellos que se van a salir, que te van a dar indicativo a ti. Los amenes están muy pobres. Y es por eso que Jesús en el espacio de la noche, o sea, Nicodemo dice, este es el único espacio que yo lo puedo agarrar, en la noche. En el día ese tipo está pim, pam, 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 pam. La iglesia de hoy no es discípulo de Cristo. Al menos discípulo, no le puedo titular discípulo todavía a muchos de ustedes. Después de lo que yo he estudiado todos estos tiempos, no, difícil le puedo llamar discípulo. Le voy a explicar por qué. ¿Quién era un discípulo? Usted no tiene ni tiempo para venir a la iglesia. No va a haber amén aquí, en serio. Ni para evangelizar. Entonces un discípulo tenía tres normativas. Uno, tenía que ser misericordioso, porque los rabí no podían ser gente que tenían rencor ni resentimiento. Era prohibido dentro de la normativa que la sagrada palabra de Hashem saliera de la boca de un rencoroso. Por eso Jesús siempre le dijo, perdonaos a los que nos ofenden, amad a los que nos aborrecen. Una pregunta, ¿usted hace eso? ¿Sabe cuántos cristianos que dicen que son santos porque usan falda hasta larga hasta abajo, pero no aman a su mamá y no han perdonado a su papá y que porque lo abandonó? Y el que no puede gobernar su casa, que no venga a poner ley en la casa de Jehová. Tú sabes que un maestro te diga, deja que los muertos entierren a su muerto. La iglesia interpreta eso y dice, los muertos espirituales. Y otros dicen, se murió alguien, déjalo. Mira, Jesús era muy amoroso. Para que una persona te diga, deja que tu papá, el papá de Pedro se había muerto, deja que tu papá lo entierre los muertos, tiene que ser que no comprende. Aquí hay preguntas, ¿por qué le dijiste eso a Pedro? Tienes que irte a las leyes judías. ¿Qué pasaba? Todo país tiene una forma de operar en las sepulturas. Hay países que no velan 9 noches, ni que los muertos duran en una morgue. Si muere hoy mismo tienen que enterrarlo. Otros tienen que enterrarlo mañana. ¿Han visto eso en diferentes países? En Israel había una normativa también, y era que desde el primer día que el hombre muriera tenían que enterrarlo ese mismo día. Y si esa ley estaba dentro del cuadro hebraico en la cual todos tenían que contribuir con eso, ¿qué hace Pedro diciéndole casi de noche a Jesús que lo de ella enterrar un muerto? Entonces no se murió ese día. ¿Por qué? Porque dentro de la ley hebraica había una constitución, y era que cuando el hombre muriera, después había que enterrarlo. Después de un año
se aprobaba la resepultura. Escuche esto. Donde ellos tenían que ir a su muerto otra vez a desenterrarlo, para que oficialmente se dictara la herencia del que murió hacia el hijo. O sea, a Pedro le tocaba un botín. Y cuando Jesús le dijo: deja esa herencia por mí, eso fue lo que le estaba diciendo: deja que los muertos, deja esa herencia ya por mí. Le estoy hablando raíz. No le leí una interpretación de un tipo que se acostó comiendo poroto y se paró hablando babosa. Eso es la realidad de lo que pasó. Jesús le está diciendo: suelta todos esos millones. ¿Tú sabes lo que se iba a ganar Pedro? Todo eso era una normativa. Por eso que Jesús fue al cuarto día a resucitar a Lázaro, porque ellos creían que el tercer día todavía el muerto podía resucitar. Y si Jesús lo resucitaba el tercer día, ellos no iban a atribuir el milagro a Cristo. O sea, Jesús estaba bajo la ley. Jesús era un conocedor, era un catedrático. ¿Me está comprendiendo? Él no operaba un milagro por operar, como, perdóneme, como un imbécil que venía aquí a decir: levántate, Lázaro. Él sabe cuándo él tiene que ir. Por eso tú no puedes dejar nunca que el pueblo te apresione a golpear la peña para que eche agua. Porque después ellos mismos, aunque tú te presionaron a golpear la peña, ¿sabes cuánta gente mandan a la gente a hacer cosas y después se lava la mano? Porque tú crees que yo no me rijo por los hombres, que los seres humanos son cambiantes. Hoy te dice un pocotón: pastor, hubiera pintado de blanco, porque blanco es la santidad, el gris es del diablo. Y tú le haces caso y pinta de blanco y se van a la iglesia aunque lo pinte de blanco. Entonces tú quedas como un mongolo. ¿Y qué fue lo que le hice caso? Ellos no saben ni a dónde están parados ellos mismos. Y ellos, para demostrarte que saben, te van a hablar cualquier sandez que les sale de la boca. Y el pueblo fue destruido porque le falta conocimiento. Y sale un profeta mal formado, inmaduro, que dice que es profeta porque se durmió ujier y amaneció apóstol. Y te está diciendo a ti qué tienes que hacer en tu vida. Y te está diciendo a ti una normativa de vida. Oiga, el profeta no viene a decirte qué tú tienes que hacer. El profeta viene a confirmar lo que ya Dios dijo que tú ibas a hacer. Una ignorancia en el pueblo. Y le sale un loco por ahí: dice Dios que tu tiempo al lado de la gloria postrera se acabó. Yo lo agarro y le digo: tu abuelo y tu abuela. Tú mismo no sabes, está parado y tú me vas a mandar a mí. Dice el Señor que te cases rápido. Yo te digo que estoy apurado. Si Dios y yo tenemos una conversación. Y pues no te casas tú soltera también. Óyete tu palabra para ti mismo. Yo fuera a usted le digo: así dice el Señor también, cásate tú también. Mire, Jesús estaba soltero. La normativa no cuajaba para que él fuera un rabí. Tenía que ver, escúcheme, que nada en Israel se podía mover por moverse. Ateichan, desde atrás por allá en audio también, escuchen palabra. Yo sé que están trabajando por oído. El pueblo es destruido por la ignorancia. Esto no es nada más, y no sé ni qué está haciendo. Todo se hace con el entendimiento. Pablo dijo: todo lo que hagáis, hacedlo con el entendimiento. Si aplaude, hazlo con entendimiento. Si va a alabar, hágalo con entendimiento. Si va a adorar, si no, no lo haga. Óigame, porque hasta orar sin entendimiento y revelación es vana repetición. Y Jesús lo atacó y diferió con muchos fariseos sobre el tema. Él dijo: ustedes hablan la, y eso no es oración. Hubieron discrepancia, por eso usted no se asombre porque una iglesia habla una cosa, otra. Eso es normal. Búsquese una iglesia que un hombre esté ungido para hablar la palabra, que tenga las señales. Espérese que para allá vamos a ir, con calma. Sabemos, Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de la normativa había una ley que avalaba para que Jesús entrara a ser. Es como ser presidente, eso tiene un requisito. Antes no es un loco que se durmió y se paró y que quiere ser presidente y él va a hacer un flyer y que voten por mí, que aunque no voten nadie, eso no lo van ni a presentar. Eso tiene que ser primero unos requisitos, unos requerimientos, unos procesos para llegar al menos a lanzar con firma y con todo eso. Así eran los sacerdotes y los rabíes. ¿Por qué aprobaron a Jesús? Porque había una ley que era una ley de, creo
que era progresiva, algo así. O sea, algunos que no se casaban, los judíos se tenían que casar a los 18 años. Por eso para ellos la edad 18 significa vida. Era por ley. Jesús tiene 30 y no está casado, pero no estaba fuera de la ley. Lo que pasa es que él usó una normativa progresiva. ¿Qué indica eso? Que se podían casar a los 50 años si no se casaban a los 18. Y a los 50 tenían que hacer una serie de requerimientos de la misvá, que representan los mandamientos más sagrados. Dentro de los 118 había que repetir 111. Una serie de cosas que se podía tomar ahí y desistir a ciertos privilegios. Por eso te podían permitir. Jesús estaba aprobado. Muchos, por ejemplo, el abuelo de Gamaliel se casó a los 50 años. Se casaron mayores, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque la ley te aprobaba dentro del Sanedrín que tú podías ser un rabí que se dedicara a la enseñanza. Jesús no se quería casar porque él no quería perder tiempo. Él quería aprovechar todo el tiempo de su vida haciendo discípulos, haciendo discípulos, haciendo discípulos, haciendo discípulos. Su principal motivo. Si va a aplaudir, aplauda. No amenace, aplauda. Ahora, escuchen. Por esa razón se le aprobó. Estaba cumpliendo con todo. No llegó a los 50 porque muere a los 33. Y ahí ya se revoca también todo, porque el que muere obviamente no se le puede aplicar ley. Por allá. No voy a meterme aquí tan a fondo porque el tiempo se nos está yendo. Y quiero llegar al mensaje. Luego de eso, sus palabras, sus conocimientos, ya a Jesús desde los 12 años se le respetaba como un rabí. Eso está en la Biblia. Quedaron los entendidos, los eruditos, convencidos, porque había autoridad en sus palabras. Había revelación en sus palabras y había manifestación en sus palabras. Ok. Sabemos porque nadie hace esas cosas que tú haces si Dios no está con él. Y aquí es lo impactante. Aquí viene lo que rompe mi cabeza. Porque el fariseo, el principal de la sinagoga, al reconocer que Jesús es un verdadero rabí, ahora le dice: ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Mira que Jesús le da una respuesta, pero él le da una razón a Jesús. Le dice: porque sabemos que nadie hace esas cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué pasa? Dentro de la enseñanza de Jesús habían cosas que no hablaban los otros maestros. Y aquí donde viene lo bonito del asunto. Y aquí donde tú no tienes por qué preocuparte. ¿Y por qué entonces todo el mundo habla una cosa? Eso me enreda. Tú no tienes que estar enredado, porque hay algo que te da el indicativo que a quién tienes que escuchar y quién tiene la verdad en su boca. Hay una señal. Diga conmigo: hay una señal. Van a haber maestros, van a haber profetas y profetas, habrá pastores y pastores, habrá maestros y maestros, evangelistas y evangelistas, cristianos y cristianos, pero van a haber unos cuantos, my God, que le sigue una cosa rara, que le sigue algo que se llama señal. Y cuando tú ves esa señal, mira que está a su lado, dígale: no me importa qué título tú tengas, muéstrame las señales. Yo necesito evidencia. Mira, Nicodemo, lo que le estaba diciendo a Jesús: ya quiero convertirme a tu mensaje. Tu enseñanza me convenció. ¿Cómo puedo hacer para ayudarte? ¿Y sabe lo que ellos estaban hablando en el original, que no se habla aquí en la Reina Valera? Ellos estaban hablando sobre el reino. Nicodemo le dijo: hey, déjame ayudarte a plantar el reino, pero primero enséñame cómo puedo entender ese reino. Jesús dijo: hey, eso no puede nacer de abajo. Eso no puede estar en el instituto de Gamaliel. Eso no puede estar en el instituto bíblico ni en la teología. Eso no está. Yo conozco teólogos más carnal que el diablo. Yo conozco gente que sabe más Biblia que el diablo, pero es más diablo que el propio diablo. Jesús dijo: lo que viene de aquí, lo que tú has escuchado, lo que ustedes están examinando, viene de arriba. Y el que no nace, estoy solo, ¿dónde está? Y el que no nace del agua y del espíritu no puede heredar. Nicodemo, un filisteo, se quitó el estudio, se arrancó la insignia, tiró el diplomado al piso y dijo: quiero saber qué puedo hacer. Jesus, introdúceme. Quiero hablar lo que tú hablas. Quiero predicar lo que tú predicas. Yo renuncio a mi estudio, renuncio a mi sapiencia. Dime qué puedo hacer.
Jesús le dijo: Nico, hay que nacer de nuevo. No siento gozo aquí. No, ¿dónde está la gente? Nicodito, hay que volver a nacer. Nicodemo dice: Jesús, pero me rompe tu palabra. ¿Cómo yo siendo viejo, ya soy rabino, qué hago? ¿Cómo puedo meterme al vientre? Jesús dice: no, Nicodemo, te estoy hablando de cosas que el hombre natural. Vamos, por favor, despierte. Te estoy hablando de cosas que el hombre natural no va a percibir. El agua, lo espiritual, el espíritu. Nicodemo reventó, dice: yo no te entiendo. Un tipo inteligente, un catedrático, diciendo: no te entiendo, explícame. No te quiero rehusar, no te estoy resistiendo, de verdad que quiero lo que tú tienes, pero métemelo adentro. Jesús le dice: el que no nace. Pero aquí hay algo. Es que él entendió que había algo en ese rabí. Había algo en ese rabí que no tenían todos los fariseos en todas sus ramas, no tenían todos los saduceos en todas sus ramas, no tenía Pilato, Caifás, nadie, ni ellos mismos sabemos. Nos ha roto la cabeza. Tú viniste a hablar una cosa rara en Israel. Jesús dijo: es que el mensaje que yo hablo está acompañado de algo que no está acompañado en la tierra, que no puede pasar por mano de hombre. Los ciegos ven, los sordos oyen. Oiga, nunca en Israel, nunca se había visto un maestro que hablara y que luego había una manifestación. Es bonito hablar y enseñar, y hay muchos actándose de teólogos, pero todo teólogo tiene que terminar con una señal. Mi reino no de este mundo. El que conmigo no recoge, desparrama. Los que son de Cristo, se les tiene que ver la señal, se les tiene que verla. Si por el dedo de Dios yo echo fuera al demonio. Nicodemo, entonces, ¿qué les pasa? Oye, ya suéltame la silla, que ya terminé. Por eso que están así, amedrentados, paralizados. La Torá dice que Jesús le respondió en hebreo a Nicodemo. ¿Quieren saber lo que le dijo? Jesús le dijo: Nicodemo, esto se llama reino en acción. Desde allí parte una enseñanza judía que se llama reino en acción. Y comenzaron a titular desde el Berechit en adelante que ese reino siempre se había manifestado. ¿Y qué es eso, pastor? Dígame, ¿qué es un reino en acción? Cuando algo sobrenatural ocurre en tu vida, cuando cosas que no son normales, cuando cosas invisibles. Oh, por favor, oiga, sacúdase. Si usted hemos muerto ahí, dígale: vive, revive, por favor. El reino tiene una acción, no una teoría. Es un movimiento de gloria. My God, es un movimiento de poder. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, y habrán carnales que dirán: eso es del diablo, y yo seguiré la doctrina de mi rabí. Los mudos hablan, a los pobres se les anuncia el evangelio, los cojos andan, los muertos resucitan. Por eso cuando una iglesia está viviendo eso, el infierno se le levanta, el diablo se le levanta, los carnales se le levantan. Pero las señales, Marcos 16 dice: y estas señales seguirán. No vino un rabí cualquiera, vino el principal a decirle: yo me rindo por esas señales. Dios mío, levántame esa mano, por favor. Celébrelo. El reino es una acción. Haga acción de gracia. Muévase. El evangelio del la se acabó. El evangelio del lelele se acabó. El evangelio de los conocidos, los que tienen conocimientos orgullosos, se acabó. Vino un reino de verdad, vino un reino de humildad, vino un reino de poder. Los dilatados de su imperio no tendrán fin. Será llamado su nombre: admirable, Dios fuerte, príncipe.
Oiga, suéltense ustedes también, brinquen los músicos. Saquen la danzarina, eso es acción. Él vive, Él vive. No me disimula, grita, Él vive. ¿Qué pasó? ¿Me están oyendo los saduceos? Que te enseñaron que eres un emocional si gritas. ¿Ah? ¿A quién está oyendo? ¿Qué quiere? ¿El micrófono? Para predicar y que te vean. Disfruta el reino. Alábale. Todo lo que respira. El Mesías, el Hijo de Dios, se impuso en medio de muchos teólogos y estableció su reino. Y estuvo entre nosotros. Y aquel verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros. Acción, acción, acción. Siento milagros esta tarde. Veo milagros esta tarde. Alguien que le crea a Dios. Cada vez que algo sobrenatural ocurre en Israel, le llamaron reino en acción. Ya no era fariseísmo, se opacó el fariseísmo. Él acabó. Cuando ellos vieron el maná bajar del cielo, no era ley fariseísma, no era ley saducea, era el reino en acción. Cuando el ángel se apareció como columna de nube de día y columna de fuego de noche, era el kingdom here. El reino está aquí. La gente interpretaba y decía: hay que seguirlo donde Él quiera. Y hay una mala interpretación que dice que Jesús tenía una iglesia de 12. Usted está loco. La multitud le seguía, porque donde Él iba la atmósfera cambiaba. Este maestro era sobrenatural. Este maestro tenía un peso en lo que decía. Este maestro terminaba y los muertos se levantaban, los ciegos veían, los sordos oían, el mudo hablaba y el cojo andaba. La gente estaba admirada. La gente estaba admirada. La gente decía: ¿qué doctrina es esta? Yo 5 años estudiando la Torá y nunca había visto esto. Diga conmigo, eso se llama reino en acción. Cuando eres criticado en el Pilón Colón, que te dice: ¿por qué tú predicas así? Dígale: eso se llama reino en acción. Cuando la voz se escuchó desde el monte Sinaí y aquel monte humeaba, reino en acción. Cuando los israelitas derribaron el muro de Jericó, no era con un misil, no era un tanque de guerra, era la mano poderosa, era lo sobrenatural interviniendo. Eso se llama reino en acción. Los fariseos no lo entendieron, pero Nicodemo dijo: yo quiero ese movimiento, yo quiero esa acción, yo quiero esa acción, yo quiero esa acción. Habrá alguien que diga: gloria a Dios. Cuando ellos vieron cómo los principados, las potestades y muchos cuerpos se sacudían con violencia, porque los demonios lo veían y decían: ahí viene Jesús de Nazaret. Y todos gritaban: ¿por qué no atormenta? Maestros hablaban y la cosa seguía igual. Maestros enseñaban en el mismo monte de Jesús, disertaban bien, eran mucha sapiencia, eran muchos catedráticos. Pero cuando Él se montaba allá arriba, que Él decía: voy a hablarle un punto, y bajaba como rabí, bajaba como filántropo, pero aterrizaba en señales. Y eso es lo que Nicodemo estaba estudiando. Este tipo tiene algo. Cuando Él dice Cristo, algo se mueve. Cuando Él dice gloria, la cadena se rompe, las maldiciones. Oye, yo necesito a alguien que lo crea. Yo no veo fe, yo no siento fe. Está muy diplomático escribiendo, está muy diplomático. Oye, quítate el tacón y sáltale. Dígale: papá, yo quiero ese rey. Mira, a mí no me sorprende. Cristianos que prediquen, que enseñen, que canten, que dancen, que sean apóstoles, todo lo que tú quieras, y son carnales. Líderes igual que lo ponemos, pero son carnales. Ellos no perciben lo que yo estoy hablando. Están así. Eso es muerte. Dígale: eso es muerte.
Mírelo y dígalo, eso es muerte espiritual. Él vino a darte vida para que la tenga en abundancia. Y cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces diré a las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová. Salten ustedes, si no quieren saltarlo de atrás, salten ustedes. Yo voy a iglesias en Estados Unidos que están llenas de la vida de Dios. Mujeres canosas de 50, saltando más que los jovencitos de 20, alante del altar, corriendo, porque es que recibieron una mentalidad de un reino que te hace libre. Nadie hace esas señales. Por eso cuando Juan está preso, ¿qué le manda? Decía Jesús: díganle, mandó a sus discípulos, ¿vieron? Pregúntele si es él. Porque se sabía que el rey que venía, dice, ¿quién es el rey de gloria? Eso era una enseñanza, una discusión erudita de años. ¿Quién es el rey de gloria? Y estaba escrito que tenía que venir acompañado de señales. Por eso Jesús le respondió a los discípulos de Juan: díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los cojos andan, que los muertos resucitan, que los pobres se le anuncia el evangelio. Vinieron los discípulos de Juan y Juan está en el barrote y dice: ¿qué dijo? El tipo no nos dijo nada. Esta vuelta no nos dio teoría. Esta vuelta no nos dio teología seducida ni fariseísmo. Nos enseñó cosas raras. ¿Le puedo decir algo? Juan entendió y Juan dijo: uy, me puedo morir tranquilo, porque entonces él. Jesús no era un predicador. Mira, la teoría lo revelaba como maestro, pero las señales sustentaban la profecía de Isaías, que él era un profeta. Porque solo a los profetas les resultan señales. Yo no estoy hablando sobre una persona, estoy hablando con todos ustedes, el que cree lo profético, los proféticos, el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Óigame, cuando él nació, no dijeron: viene un teólogo. Por eso Jesús terminó diciéndole a Nicodemo: todo lo que nació de carne, carne es, y todo lo que nació del espíritu, oiga, espíritu es. ¿Por qué le dijo eso? Dígame, ¿por qué le dijo eso, pastor? Se lo resuelvo. Es aquí donde el libro de Mateo revela que cuando el ángel le dijo a María que iban a nacer, dice que era un enviado. Léjame Juan capítulo 1 rápido. Habían dos personas que tenían ese título, nadie más. Juan capítulo 1 verso 6. Verso 6, rápido. Hubo un hombre enviado de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios. ¿Y cómo se llamaba él? El cual se llamaba Juan. Enviado. No eran todos los teólogos. Jesús se metió en el traje de maestro para demostrarle a ellos que él tiene la sabiduría. Pero él no vino a contender ley ni palabras. Por eso que el reino no es un reino de palabras, es de demostración. Pablo dijo que el reino no está constituido en palabras, sino en poder. Y estos dos personajes, ¿tú sabes lo raro? Juan, ay Dios mío, me voy a meter en problemas. Juan no era hijo de Zacarías. Un enviado es un espíritu andante en la tierra. Y todo el que está en la ley del espíritu no tiene ley de la tierra. Por eso es que Jesús no desobedeció a la ley de ellos. Él no tenía ley. Hay cosas que son para los humanos que no es para los enviados. Hay crisis que ataca a los humanos que no puede tocar a los enviados. Hay enfermedad que tocará a los humanos que no puede tocar a los. Diga conmigo: soy un enviado
de Dios. Pero pastor, yo soy pequeño de la tribu de Manasés. Te envió. Pero yo nací de la familia más disfuncional y pobre. Te envió Dios. Tomó alquilado el vientre de tu mamá para que venga a la tierra a afectarla como casacata roba cama. Por eso los enviados no se pelean, los enviados no tienen celo. Juan dijo: hey, el que viene detrás de mí es mayor. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo abriré camino y prepararé camino para que vengan otros. ¿Dónde están los enviados que abrirán camino? ¿Dónde están los enviados que preparan el campo a otros? ¿Dónde están? Le estoy hablando a los enviados ahora. Dígale a alguien: parece que la atmósfera cambió y parece que el mensaje cambió. Parece que mi mente se confundió. No, pero fui atrapado en mi espíritu. Mira, cuando Pablo llega a Atenas, póngame atención. Cuando Pablo llega a Atenas, que él ve a los doctores, él dice: yo también soy fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, circuncidado los 8 días. Ustedes no me están diciendo nada con sus palabras. Estudié a los pies de Gamaliel. Señores, Pablo era un catedrático. Nadie lo superaba en enseñanza. Y él le dijo a ellos: basura, no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración. Tráigame la paralítica que está aquí. Tráigamela para acá. Pum, camine, vaya. Y ellos decían: wow, ¿y qué doctrina es eso? Espérese. Y ellos querían cuestionar a Pablo y no podían. Dígame por qué, pastor. Dígame por qué. Atáquenme. Porque ellos venían de la mejor universidad. Está bien. Y Pablo dijo: se ve bonito, ustedes estudiaban en la mejor. Yo vine del tercer cielo. Y se me reveló cosas que ustedes no me han escuchado en sus universidades, cosas que ojo no vio, que oído no ha escuchado, que no ha subido al corazón de... Mira, pues yo le estoy diciendo esto a gente, y como que este mensaje no era aquí. Ojalá yo le dijera esto a un judío para que usted vea la alabanza, el jubileo que se forma. Le estoy diciendo a alguien: no importa quién te quiera restregar su universidad, dígale: tú viniste de dónde, de la mejor universidad. Yo vengo del tercer cielo, de un lugar donde cosas que ojo no vio y oído no ha escuchado y que no ha subido. Dios me envió.